Bueno, estamos grabando, estamos hoy en otro episodio de los Realty Talks con Franco Castelo. Franco es un especialista en marketing digital, es fundador de la agencia Ladder y bueno, hoy viene a contarnos un poco cómo funciona el marketing digital para los que somos muy del ladrillo, muy de la construcción, como es el caso mío. La verdad que es un desafío para aprender. Bienvenido, Franco. Qué bueno, gracias. Primero es un placer estar con vos, Juanpi, un gusto. Pero qué dilema que traes, que está muy con el ladrillo. ¿Sabés lo que pasa mucho con eso? El desarrollador no tiene drama en gastar en ladrillo, en cemento, en el plomero, hasta los ajustes que te pasa el plomero que después con los extra que te cobran. No tiene, ya está acostumbrado, pero cuando le decís que tiene que invertir en publicidad digital, en los honorarios de un equipo, lo importante que es todo eso, cuesta. Cuesta, creo que hay muchos que también han tenido un recorrido largo, eh, que se lo han permitido con su base de relaciones, con sus contactos, con sus inversores, que siempre lo bancaron con cada nuevo edificio que hace. eh, pero a veces al que quiere crecer un poco más, escalar el negocio que tiene, esto que nosotros hacemos se vuelve ya más necesario, porque necesitas llegar a nuevo público que ya no te conoce. eh, pero es una charla ahí que muchos que me la paso teniendo. Sí, sí, a ver, te digo, es así, bueno, como ver si cuando querés crecer, cuando querés buscar nuevos horizontes, ¿no? Diferente escala de la que tenés. Y te digo más, Sí, incluso si no quisieras crecer en tamaño, hay momentos cuando el mercado viene difícil, como dicen en Estados Unidos, el mercado viene lento, ¿no? mm, Y vos necesitas continuar. A ver, nuestros proyectos se basan en ventas y la venta es una necesidad para poder funcionar. sí. Es fundamental la promoción, que es lo que manejan ustedes. Bueno, Franco, eso que decís estaba pasando ahora recientemente, que bueno, para los que nos escuchen en diferido, en el 2030, estamos en 2025, saliendo de un momento de elecciones donde de repente hay un horizonte más claro en el país, que si bien no opino nunca mucho de política, lo que tenemos desde nosotros desde este lugar, al tener muchos clientes, más de 10 que son desarrolladores, que los ayudamos a que vendan sus proyectos, como que tenés la pelota de muchas realidades distintas y todo le pasaba de que la gente no estaba cerrando. No, y capaz que iban a ver, o te decían, espera que quiero ver qué pasa, donde toman una decisión. Es un negocio, lamentablemente, que va muy con la corriente de, del mercado, del contexto, lamentablemente, ¿no? Como es una decisión que no es que uno se coma un departamento y lo necesita ya. Son decisiones que pueden, en muchos casos, postergarse y bueno, eso ha hecho, ¿no? Que vos eso lo entendés mejor, que hayan tantos altibajos, toda la historia. sí, sí, qué tema eso de uno compra pensando el departamento que lo va a tener dentro de un tiempo. Mm. Eh, que si no va a buscar el usado, pero incluso en el usado hubo un frenazo fuerte. Che. Pero bueno, vamos un poquito más atrás, antes de meternos, porque si no nos vamos a meter de lleno y me gusta digo, nada, quiero que el invitado se presente para que la gente que nos escuche, como decís vos, incluso Franco dentro del 2030, cuando vuelva a encontrarse con esta entrevista, vea cómo se pensaba Franco, el Franco 2025. Contame, ¿quién es Bueno, Franco? ¿Quién es Franco? ¿De dónde viene Franco? Y la pregunta más interesante, ¿cómo llegó Franco a este lugar? bueno, qué interesante, porque yo justo muchas veces digo, veo al Franco de, hoy estamos 2025, veo al del 2015 y me da un poco de vergüenza lo que hacía en aquel momento, pero fue en ese momento en el que empecé a hacer campañas publicitarias. Yo hoy en día es algo que enseño, lo he enseñado en instituciones como Coder House o dentro de, yo desde hace ya varios años, tal vez ya, no sé si 9, 8 años que hago docencia como ayudante, después hoy en día como profesor en el posgrado de marketing en la UBA, hermosa institución que me da lugar. Eh, Cuando enseño esto, transmito lo mismo que hice yo en su momento, que fue empezar ayudando a mi familia con sus comercios. Eh,
Yo nací en una familia de emprendedores eh, y sabía desde chico que quería ser emprendedor, pero bueno, también me han aconsejado, eso fue lo que me metió, ¿no? en la carrera de licenciatura en administración, Ujú. que a diferencia capaz de compañeros míos que querían para trabajar en una corpo, en un estudio contable o para ser empleados, yo sabía que quería tener mi propio negocio. Pero bueno, en aquel momento, entre una lectura o gente que yo seguía, decían, che, vos, si no me equivoco, fue una charla de Andy Freire, que es un referente del mundo emprendedor, que él mismo, si mal no recuerdo, y recomendaba que el que quiere emprender está bueno que se haga una experiencia en una empresa, y en mi caso yo la veía que era una empresa grande, para ver un poco cómo manejan las cosas tipos que ganan buena guita. Entonces ahí fue que me pasé por todas las ferias de trabajo, que fui a 1500 entrevistas y que quedé en ese momento 2016 en Techin, en el grupo Techin, que ahí laburé, que dije, me voy a meter un año, a ver qué onda, cómo es esto, terminé trabajando 5 ahí. ¿En qué, Eh, ¿En qué? en qué área de Grupo Techin? Bueno, al principio en la empresa que trabajaba yo era Ternium, que es la que hace chapa plana. Después tenés Tenaris que hace tubos. Y Ujú. en Ternium empecé como pasante, yo todavía estudiaba en la facultad, en finanzas, tal vez en el área menos emocionante y cool, pero hiper necesaria, que es el back office, que básicamente mientras hay gente mirando las pantallas con los gráficos llamando y te compro, te vendo esto, hay un tipo que tiene que hacer un contrato para que lo lindo que se ve en las películas de Wall Street se concrete y quede sentado. Bueno, ahí estaba yo como pasante haciendo eso. Eh, y después de ahí pasé a control de gestión, Ok. que después llegando un poco a la actualidad, al presente, es decir, y cómo o sea, dedicarte al marketing, eh, la verdad para mí fue como se fue bastante natural, porque hoy en día, en ese momento, a ver, me inculcaron y vi mucho de análisis, como análisis de negocio, de métricas, de indicadores, que hoy en día por ejemplo, es un área donde es difícil encontrar a alguien fuerte en publicidad, que sea bien fuerte en métricas, en análisis. Yo haciendo entrevistas, habiendo trabajado con muchos chicos en agencia, es como la habilidad que te cuesta encontrar, que le guste también a la gente ser analítico y demás. Y yo mezclé un poco eso con que tengo una pata, tal vez algo que pocos saben de mí y estamos acá contando, una pata más como creativa, artística, que desde chico yo también como hobby he hecho teatro y todo lo creativo, generar ideas y demás, unido con esta otra pata que no tiene nada que ver, que es Ujú. lo más analítico, básicamente encontré como ambas cosas combinadas en el marketing digital, que tiene por un lado un fuerte de creatividad, de lanzar un mensaje que destaque entre muchísimo contenido que hay en Internet, con la otra parte que es posteriormente, después de lanzar algo que comunicás, tenés que analizar, ver qué funcionó y volver para atrás a iterar y comunicar algo nuevo o ajustar algo. Así que esa fue como mi llegada de todo al marketing digital, que lo empecé, como te decía, haciéndole una campaña, una página web, unas redes a mi familia, a mi vieja que tiene un local de ropa en el 11, local mayorista. Digamos que yo me crié entre hilados y máquinas de coser, toda la vida laboraban en eso. Y bueno, yo ayudándolos fui aprendiendo de qué se trataba eso muy en la práctica, pero bueno, lo estudiaba de manera más formal, en otros cursos y demás. Y capaz mi salto, que si querés en eso profundizo con alguna pregunta que vos me quieras hacer, mi salto a especializarme en marketing digital para real estate fue más bien reciente, digamos, este año 2025 fue poner ese foco y bueno, ahí estamos metiéndole a ayudar a inmobiliarias y desarrolladores. Franco, sabes que yo rescato algo que decís que me resulta pero recontra enriquecedor, recontra interesante y un poco haciendo un paralelismo. Eh, Vos decís, vengo de una familia emprendedora y siempre quise emprender, estoy en el mismo camino, Yo sé pero la misma. necesariamente, digo, pero algo que me resulta diferente y siempre lo noté,
mi viejo es ingeniero, vengo de la construcción, vengo del ladrillo, y mi salto al emprendimiento era cómo construir mejor. Y siempre, pero siempre noté que hacíamos agua muchos de los técnicos en esto que vos marcás. Vos marcás el salto al emprendedorismo desde el vender, siempre vendí. Siempre el camino fue entender en cómo generar ventas, en ayudar a cómo vender. Y qué importante que es para el emprendedor, ¿no? Digo, por lo menos yo lo veo, insisto, desde el lado mío, cómo el miedo o el susto que uno tiene cuando la venta transforma en algo que quiere un cliente. Digo, que no sirve, pero uno no termina el círculo de lo que está haciendo. Sí. Interesante lo que vos estás haciendo hoy de poder ayudar a los que estamos del lado del ladrillo, no del área, ¿no? Sí. Sí. Bueno, capaz que vender no es de pronto una de las cosas que el emprendedor tiene que hacer, tendría que ser la única en la que esté su tiempo, después todo el resto puede ser delegado. No, obviamente, normalmente cada uno tendrá su mundo, pero yo formo parte de un grupo, es un curso para emprendedores, dado por emprendedores, que hoy en día siempre se da en la Facultad de Ingeniería, hoy en día se da en la de Económicas de la UBA, que se llama Emprending, muy recomendado acá para la audiencia, en el que hay una frase que ya ni sabemos quién la dijo, pero se dice ahí que a la hora de asesorar a un emprendedor que te viene por alguna consulta, no escuché la pregunta, pero la respuesta es salir a vender, como que es la respuesta para casi todos los problemas. Como que no sé si tu producto, bien, en el mundo del desarrollo, a ver, ¿qué hacemos? Le ponemos acá esta terminación o esta otra. Bueno, salí a vender. O sea, empezás a hablar con posibles clientes y le mostrás tu brochure, mostrás tu render y ves qué gusta más. Y a partir de eso, bueno, ahí vas y modificás el producto. No es que puedas de repente, cuando ya saliste a vender, poner 3 pisos más, porque hay cosas que son más legales y de aprobación. Pero sí detalles que tal vez uno a veces se la pasa repensando y cómo hago esto y cómo lo otro. Salir a vender, hablar con gente, hablar con clientes y ahí validar. Y mucha gente está muy frenado, como hasta que tiene algo perfecto. Y bueno, la otra vez, hoy justo un emprendedor de este grupo que mandó por un grupo de WhatsApp el link de un nuevo proyecto. ¿No? Acá está, abrí mis redes sociales y mi página web de tal, y lo mando con un poco de vergüenza, dice. Y bueno, la respuesta mía fue, que también es una frase de un autor que ya no me acuerdo quién es, que es, si no te da vergüenza, la primera versión de lo que lanzás es que lanzaste tarde. Tarde, ahí está. Si dice Steve Jobs, si no volvés atrás con al menos el 20% de los cambios, es que cambiaste poco, ¿no? O sea, y esto se entiende igual. Si vos si lanzaste algo perfecto, es que lanzaste tarde. Perdiste oportunidades en el camino. Sí. Y en eso les cuento para ir a los casos de rubro inmobiliario. O sea, estamos ahora con un barrio en una zona picante del conurbano, digamos, con antecedente de inseguridad, donde se salió a promocionar ellos habían hecho unos renders, donde todo alrededor había como un cercadito de alambrado, lo típico, tal vez en barrios cerrados, y empezó mucho ruido con que pone que la zona es súper, viste, vivir rodeado de naturaleza, frases que se usan marketineras, y la gente comentaba, pero haces 2 cuadras y te roban, que la zona es re insegura, que esto, y en base a tu ese feedback, después modificaron ese render, y por lo tanto, obviamente, el proyecto en sí, y el cerco perimetral ahora está pasando a ser de hormigón, o sea, de un muro más, un poco más potente. Entonces, como te salís con algo, escuchás y ves, no, mira, la gente se preocupa, tiene más este problema, ¿cómo lo puedo resolver yo desde mi lugar? Bueno, pongo otras medidas de seguridad. Sí, las promociono, ¿no? Como el dolor que tiene la gente, el pain que tiene la gente está acá,
Sí, cómo le muestro que tengo soluciones para ese pain que tiene la gente o mi sí, cliente, ¿no? Mi potencial cliente. sí. Después tenés un poco de eso, después tenés que he escuchado hablar a otros desarrolladores que capaz, creo que tenés, vos seguro conozcas gente que hace recontra análisis de "Mira, esta zona está demandando esto, tiene estos problemas, entonces yo salgo con este edificio que se adapta a esas necesidades. Y después tenés otro que yo he conocido, no vamos a quemar a nadie ni dar nombres, pero que dice, no, yo estoy pendiente de la página del gobierno de la ciudad, de las aprobaciones municipales que salen y me fijo a ver qué está haciendo el resto. O sea, y yo hago eso. Si todos están haciendo dos ambientes así, de tantos metros, yo hago eso. Como que un poco se sube a qué hace el mercado. Eh, A ver, pero en los dos casos, en un caso podés ser un líder de mercado que tracciona y en otro caso acompañás al mercado y un poco creo que tiene que ver con las escalas con las que estás trabajando, ¿no? sí, Pero fíjate que en los dos casos que estás marcando, estás hablando de gente que escucha al mercado, ya sea porque escucha lo que estudió otro o, escucha, o se dedica a escuchar el mercado. Hoy, sí. a ver, Las 11 también, coincido, sí. Las 12 Lo que está mal es no hacer ninguna de las dos. Es lo que mandarte y decir, esto estoy seguro que va a funcionar, está. esto, pero va bárbaro. Vamos a hacer más oficinas en el microcentro que con esto la pego. ¿Me entendés? No escucho nada de lo que está pasando, la demanda de la gente. Sí, sí, comparto. Bueno, lo que no puedes es no escuchar el mercado y ahí sí tenés un problema. Ujú. Sí, 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 ahora es recontra interesante eso porque, nada, si no, nada, si no escuchás el mercado es la receta para ponérsela de frente, ¿viste? Tal Y cual. hay una realidad y es que el mercado siempre, a ver, el mercado siempre se mueve. En el 2022 y 2023, que estaba el mercado parado, había agentes o agencias inmobiliarias que igual vendían un montón y había desarrolladores que seguían vendiendo un montón. Y había un 90% del mercado que lloraba. ¿Sí? Mm. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos a esos que sí vendían? Estoy seguro que mucho es la estrategia o las herramientas que planteas vos desde la comunicación digital. O sea, hoy la comunicación por escrito en un diario está prácticamente mandada a retirar. Entonces, la pregunta es cómo construimos o cómo acompañamos al mercado actual y cómo promocionamos nuestros proyectos. Y cómo Bien. llegamos a quien nos compra, ¿no? O a quien nos quiere comprar. Después la gestión de venta creo que va medio en paralelo, pero el trabajo de ustedes no es vender, el trabajo de ustedes es generar los contactos para cerrar, para que los clientes Sí, sí, en sí el rol de cualquiera que hace marketing se termina cuando a un comercial, sea un equipo gigante de 100 personas, o sea, un tipo que está solo contra el mundo llamando por teléfono, cuando le llega a esa persona un contacto que tiene cierto filtro, o por lo menos que o le llega ese contacto. Ahí termina el rol del marketing. Y empieza el vendedor. Eh, que de hecho hoy en día, eh, que es lo que nosotros implementamos, recomendamos, hay quienes no les gusta y creen que siempre tiene que ser el trato superhumano, pero hasta estos últimos tiempos vos tenías humanos contestando toneladas de mensajes con siempre las mismas preguntas, porque todo el mundo quiere saber el precio de la ubicación, si me dan una escritura, una sesión de derechos o me van a estafar, o si tiene amenities o no, o qué tiene. Todo siempre las mismas preguntas. Entonces, hoy en día eso se resuelve con inteligencia artificial en el chat, que al menos para esa parte donde el vendedor que está respondiendo no necesita de mucha calificación, porque es simplemente copiar y pegar respuestas, sí, una vez que pasa esas preguntas frecuentes, y la persona sigue mostrando interés, ahí es donde sí entra bien a vender, donde sí tendría que entrar alguien a vender. Que pues ahí tenés, depende del caso, a ver, puede ir entre, yo tengo ahí algunos números, pero entre, no sé, tal vez 80% de las consultas, a veces 85 hasta 90% que no pasan esa barrera de las preguntas básicas y nunca llegan, y nunca deberían llegar a hablar con el vendedor de trayectoria que hace 10 años está vendiendo propiedades.
Y eso está ahorrándole mucho tiempo a mucha gente. Eh, y si querés volver a la pregunta de cómo te podés promocionar, cómo podés vender hoy desarrollador, se existen canales de siempre que funcionan, obviamente, y después canales relativamente nuevos, no nuevos, pero que algunos todavía no han incorporado, que son los del marketing digital. Que entre ellos están también los portales inmobiliarios, pero estamos viendo bastante gente peleando un poquito ese monopolio que existe, que son dos tipos que ponen el precio que quieren y vos lo tenés que pagar, pero están migrando a bajar la inversión de ahí y ponerla en su propia publicidad, Ujú. para generarse sus propios leads y sus propios potenciales clientes. Que tiene menos porcentaje de efectividad, sí, porque en uno tenés el cliente recontra con intención de estoy buscando tres ambientes en Palermo y le salió ese tres ambiente tuyo que si sabes cómo funciona el algoritmo y el portal, lo vas a publicar bien para que esté bien arriba. Pero por el otro lado de la publicidad digital, si bien no, es difícil especificar que esté buscando ese tres ambientes para lo que estás vendiendo, pero que la persona está en búsqueda de comprar una propiedad, hoy en día Meta, Google lo saben. Y si vos manejás bien tu comunicación, sos bien específico en lo que mostrás, en tu comunicación de todos los textos que pones en tu publicidad, vas a dar con esa persona. Bien. Porque conocen cualquiera acá que nos esté escuchando, se dará cuenta que hace una consulta bueno, acá estamos hablando de departamentos, pero de cualquier cosa, y a los segundos empieza a salir publicidad de ese mismo producto. En Instagram, en Facebook, en las páginas web, en YouTube, que estas empresas se dedican a eso, a poder ubicar el producto al cliente en el contexto, en el momento que lo está buscando, para que los anunciantes que les pagan publicidad estén felices, les vaya bien y sigan poniéndole más plata, que es de lo que viven estas empresas, Meta, Google. Así que, si querés, pues vamos hablando de ciertos consejos bien específicos de cómo hacerlo bien, pero por ese lado se están vendiendo Ujú. lotes, departamentos, pozos, departamentos terminados, a Sí, través de publicitar en redes sociales. me animo a decirte que hay algo más atrás de esto que los portales no te permiten y tiene que ver con quién es el propietario de los datos, ¿no? Cuando vos trabajás a través de, no sé, de Zona Prop, de Argenprop, de cualquiera, o Mercado Libre incluso, vos no sos el dueño del dato. O sea, el cliente, más allá de la efectividad, que sí, que hay una realidad, el cliente que va a Zona Prop es un cliente que está buscando comprar, alquilar o vender, en concreto está caliente, y el que está en Instagram o en Facebook está dando vueltas. Eh, Sí, Vos en Facebook, en Instagram, tenés el dato de quién es el usuario ese, ¿sí? Mientras que sí. en otros portales no lo tenés. Entonces, vos con tu empresa te transformás en dueño de ese dato. Si vos Bueno, sabés cultivar una base de datos, sabés generar tu engagement, sabés generar tu comunidad, vas a generar otras ventas, vas a generar otro valor agregado por tener esa información. sí, totalmente. En la actualidad, la verdad que se está volviendo la publicidad digital, que empezó, si hablamos 10 años atrás, justamente que si buscábamos, viste, ver la historia para atrás, o sea, a todos les iba bien. A todos les iba bien, era hiper barato, era muy fácil, pero como cualquier mercado, viste, va habiendo más competencia, se va complejizando, se va profesionalizando. Hoy en día va siendo más caro y se vuelve necesario, se recomienda mucho buscar hacerse, mientras uno invierte en estas cosas o como pueda, ir a hacerse su base de contactos, para después ir por otros canales, como sea enviar mail, como sea enviar WhatsApp, o tener comunidades en WhatsApp, o, o bueno, o ir ganando sus seguidores en sus propias redes, historias. Ir haciendo contenido, porque de eso es gente que ya tenés y manejás y te comunicás por canales donde es más económico llegarle. Y así que sí creo que todos tendremos que estar pensando en la base que hoy tenemos
contacto de cliente y cómo la vamos agrandando. Sí, sí, lo que no puedes es no estar, ¿no? Mm, Mal o bien, digo, la búsqueda puede empezar por cualquier lado, pero en algún momento se transforma el potencial cliente se transforma en una búsqueda digital y buscan, en el caso mío, quién es Juan Pablo Pinelli, qué desarrolla, obviamente. y tenés que estar con más, con menos información, con más o menos calidad de producto, pero tenés que estar. Lo que no Tal podés cual. es no, porque al final, Tal cual. hoy por hoy una persona que no está, una persona, una empresa, termina generando yo creo que más desconfianza. Exactamente. 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 Porque hay a veces casos que de pronto bueno, yo vendo por otros canales. ¿No? Me ha pasado que yo no necesito vender. Yo tengo la inmobiliaria que está vendiendo para mí y funciona. Muchos que dicen tengo la inmobiliaria y la inmobiliaria no me trae nada. O por contactos, como fuera. Pero tu perfil de redes, tu página web, son, viste, es la vidriera que tenía el local. Son hay varios puntos que, por donde pasa la persona mientras está en el proceso de decisión, en donde tenemos que vernos bien, donde tenemos que estar bien presentados, que vos sabés que alguien, este es un rubro donde, bueno, es algo caro, es una decisión a muchos que de una vez en toda su vida, o sea, imagínate que la van a pensar, la van a evaluar y van a buscar quién es el desarrollador, el estudio de arquitectura, todo. Y si no te encuentran, o si lo que encuentran no está bueno, la verdad que no vas a vender. Por Sí, eso invito a cualquiera que se googlee, que se busque en Instagram, te busque su nombre de su empresa, en Facebook lo mismo, en Google Maps, que se busquen y vean si salen o qué salen, porque si entras y ves en el Instagram que no publica hace 2 años, y acá no sé, esto es una empresa fantasma, a mí no me daría confianza. Capaz son una persona más grande, que no entiende cómo funcionan las redes, todo, sí. Pero es un punto que tenemos que saber. ¿Qué es lo que hace la persona en todo ese proceso? Desde que se quiere comprar un departamento hasta que lo termina cerrando. Y bueno, saber dónde intercedo yo y poder estar presente para cuando están buscando y después cuando quieren más información también poder brindarla bien. sí, comparto. Franco, contame algo. ¿Cómo funciona la propuesta de ustedes o cómo funciona el servicio que ustedes brindan en líneas generales? Sí, Vamos a hacerlo en medio iterativo. Franco, un gusto, soy Juan Pablo, soy desarrollador. Mira, no tengo sí. presencia en redes. Contame, ¿cómo trabajás? ¿Cuál es el camino? ¿Qué recomendás? Bueno, lo que podemos ver es, primero vos, Juan Pablo, qué objetivo, o sea, vamos a conocer, tendríamos que tener una llamada de 40 minutos por una llamada de venta, pero yendo al punto del pitch, si querés, donde te cuento qué es lo que hacemos, eh, generamos visitas para un proyecto en desarrollo. Bien, Para tu proyecto tenemos que evaluar cuál va a ser el precio, su competencia y demás, como para poder darte una estimación de tanto qué resultados podrías conseguir, pero ya hemos pasado de capaz negocios que ya invertían en publicidad, que no lo hacían bien, que pasaron de 0 a tener 6 visitas para el barrio ahora en un mes, o, o también o a barrios que han logrado vender también en 2 meses 17 lotes en un barrio que está en Viedma. Son como siendo los resultados que ahora estamos, viste, teniendo de gente que nunca ha hecho ninguna inversión en publicidad, en redes, y que vendido con su base de relaciones. Entonces, lo que puede esperar cualquiera que trabaje con nosotros es que hagamos publicidad para mostrar su desarrollo con anuncios, con videos, con contenido que ya está validado, que se probó y se testeó con otro desarrollador, otra empresa del rubro, que los contactos que se reciban van a estar prefiltrados, una inteligencia artificial que entrenamos y que instalamos para que solo le lleguen contactos con los que valga la pena conversar y dárselo a un vendedor bueno
que los pueda llevar a una visita. Y bueno, todo eso con mucho edición y traqueo de cómo se va resultando y a muchos inclusive les ayudamos a que si no tienen ningún proceso comercial que lo puedan empezar a tener, Bien. M que le ponemos, ese tipo de cosas que pasan de ser un improvisado a ser de pronto una empresa profesional, que está organizada para poder vender de una manera previsible. Te hago una pregunta, Franco. ¿El servicio que ustedes ofrecen se centra Sí, únicamente en la gestión de la publicidad? Digo, esto te lo pregunto y en concreto, en mi experiencia, o también sí. llevan, se encargan de gestionar las redes. Es decir, che, mira, yo te subo el contenido, pero vos lo gestionás. Yo te subo el contenido y además te respondo los mensajes. O te pongo una persona que responde los Ah, mensajes, o te pongo una, como decís, porque entiendo que la IA se afecta solamente a las personas que ya entran al canal de venta o al pre-canal de venta, llamémoslo. Pero la pregunta es, por ejemplo, una persona que un mundo documental dice qué lindo proyecto y nada más. Después podría hacer un prospecto de venta a largo plazo, pero ese mensaje, ¿quién lo gestiona? ¿Ustedes tienen un equipo para gestionarlo? ¿Se puede contratar? sí, 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 sí. O sea, quien opta por la opción capaz más completa, el plan premium, digamos, nosotros nos encargamos, o sea, el cliente o la empresa solo se tiene que encargar de realizar visitas y cerrar clientes. Después, eh, nos encargamos de generar el contenido, es decir, ir a un lugar presencial, a grabar, por, hacer fotos, hacer videos, ir con un dron, lo que haga falta, generar material. Inclusive algunos no quieren ni siquiera poner la cara en los videos y para ello tengo opciones de actores que se pueden poner a cámara y decir, hola, soy el vendedor de acá, y salen ellos en cámaras y están muy tímidos. Después publicar el contenido en el perfil, usar este contenido para publicidad y gestionar las campañas, o hasta mismo hacer las landing page, que son páginas que se utilizan para llevar el tráfico de una publicidad, excluyente para quien quiere anunciar en Google, que tiene un comportamiento similar al de Zona Pro por los portales, porque vos buscas un departamento en Chacarita y puede aparecer tu anuncio que es un proyecto inmobiliario de departamentos en Chacarita. Pero en este caso sí parece una página. Y bueno, de todo eso, como también que preguntabas, una vez que ingresan los mensajes de WhatsApp, poner a alguien a responderlos, porque si bien instalamos un agente de IA, que hoy en día está muy popularizado, hay una persona en nuestro equipo que ve que lo está supervisando. Porque si bien es algo digital, nosotros lo pensamos siempre como que es un empleado más. Como que es un empleado virtual, pero es un empleado más, porque tiene también un rol, tiene tareas y tiene un periodo de aprendizaje. Porque a veces empieza y responde mal y el cliente nuestro se enoja y yo digo, bueno, todavía es un junior, o sea, es la primera semana de laburo, todos se equivocan la primera semana de laburo. Contestó algo mal, bueno, sí, ahora lo volvemos a detallar mejor cómo tiene que responder, pero es como hoy en día un empleado, pero tiene una persona que se lo supervisa. Eh, pero bueno, la prioridad, digo, por dónde empezar a concentrar la inversión que quiere resultados rápidos es, bueno, que es lo que recomendamos para que no pueda invertir tanto, es, bueno, lo que tengo que hacer sí o sí es las campañas. Primero que se vea lindo tu perfil, porque va a salir de, no, ahora nos pasó con un cliente que no va a tener una continuidad de que le vamos a subir contenido todos los meses al perfil, pero el primer mes se lo puso presentable, porque ellos subían una foto con un fondo así, algo así, algo, y todo se veía muy informal. Ni tenía cuestiones básicas que tenés que tener en el perfil, como que sea quién sos, qué hiciste, qué antecedentes tenés, y que sea el proyecto que ahora estás vendiendo. Pero después puede, aunque subamos algo 3, 4 veces al mes para que de vuelta no parezca una empresa Muerto. que cerró muerta. Lo más clave que creo que por eso es lo que yo también me decidí especializar, porque es lo que trae la plata, es la publicidad, que va a ser la que, hasta que no la aprenda, no van a empezar a llegar consultas todos los días.
Bien. Franco, contame algo. Y en base a las experiencias, yo sé que cada proyecto y cada mercado son cosas muy, pero muy distintas. ¿Cuáles son las Sí. experiencias de resultados reales que tenés? O sea, digo, tiraste 2 o 3 números, pero ¿qué se puede esperar en 30, en 60, en 90, en 180 días? ¿Qué son las métricas que venís viendo? Sí. ¿Qué era antes y qué era posterior en algún caso de éxito que tuviste? Contanos. Sí. Bueno, lo que más hemos trabajado, tal vez lo que más tenga referencia son de lotes. Ujú. No sé por qué se dio la cuestión de que la Salió mayoría así. de los clientes que tenemos son de lotes. Y, y pueden estar, o sea, tranquilamente, depende, obviamente, como decís vos, la zona y todo, pero tenemos casos que con publicidad se llegan a que tienen muchos proyectos al mismo tiempo, que la venden. Tenemos uno más un caso de éxito que vende 20 lotes por mes, que genera, si queremos a ciertos números, que por mes genera cerca de unos, hay una diferencia importante, hay unos 6.000 leads, o sea, consultas, de los cuales, fíjate cómo son muy pocos, como que el 0,6%, estoy viendo números que me anoté para, sabía que me ibas a preguntar, como el 0,6% va a una visita, y de esos, la mitad se convierte de los que van a la visita. Es alto, ¿eh? El Después hay casos 50%, capaz. ¿Cómo? convertir el 50% de visita a venta es un montonazo. Muy bien, Sí, a ver, yo acá tengo anotado porque quería compartirlo con vos, con ustedes, 7 casos distintos, y ahí se da como para que tengamos una comparación, como que el que mejor ha hecho eso, tengo más o menos un número parecido, 50-60%, y el promedio es 35%, o sea que hacer 3 visitas es una venta. Vos sabés Eh, que es- es, eh, yo creo que tengo datos también que conozco de usados, donde ese número es mucho menor. ahí Capaz, no está. sé, uno de cada 15, como que es. En Pero usados, el número anda en eso que acabas de decir, en uno cada 15. Digo, uno cada 15 si el vendedor es bueno. Si el vendedor es bueno. Necesitas 15 visitas para concretar una operación. A ver, Sí. eh, también veamos de otro lado. La diferencia entre un comillas, en un loteo, en un pozo, con un usado es, en un loteo, en un pozo, yo cierro un flujo de fondos, no necesito tener la plata toda junta, mientras que en un usado, más allá de que sea con un crédito, con la plata en la mano, tengo que tenerla viva. ¿Sí? Sí. Entonces, es diferente el cliente, ¿sí? Es diferente. Pero también ojo que eso también habla muy bien del filtrado y de la calificación del lead Sí. que vos traes a la visita. Sí, bueno, ahí ya en ese caso, digo, el que capaz mejor le va, tiene un 5%, 6% del lead que llega a la visita. Y el que peor, ya ese caso que te dije, o sea, el promedio ronda en 2% y máximo 6% del lead a la visita. O sea, muchísima gente no llega a ese número. Es capaz en un usado puede ser más arriba de 10% o más. eh, Hay mucha más traba para avanzar y para ganar confianza para un desarrollo inmobiliario. Me parece que es algo, como decís vos, una promesa un par de años, que es algo que voy, lo veo y está más a mano. Por eso, pero después ya cuando la persona, eso es lo que siempre nosotros buscamos, porque ya cuando la persona va a una visita, a una reunión, se ve siempre bastante alta la posibilidad de cierre. De hecho, que sea el 50%, entre el 30 y el 50%, estamos viendo más de un caso que es normal. Bien. Sí, sí, El, es esa, altísimo. llevar a la persona ahí al lugar. No, no, la verdad es que fuera de broma te lo digo, esto es espectacular. Me di vuelta recién cuando estaba hablando, porque yo ya tengo mi funnel. Perdón, a la gente le voy a mostrar un poco de mi oficina. Digo, ahí tengo un funnel donde lo vas a ver al revés.
¿sí? Pero estoy hablando de visita a conversión de 0,6%, de visita a, ¿cómo es? De visita, perdón, de lead a visita tengo un 0,6%. De lead a la venta. No, perdón, de clic a traerlo al proyecto, ¿sí? Sí, 0,6. 0,6%, ¿sí? Sí. ¿De acuerdo? Y después, eso para llevarlo a visita, no sé, también penaliza un montón, un montón. Y después estoy cerca de lo que estás diciendo, de las 15, 18 visitas para generar una venta. Estoy en vendedores de lo que se consideran, perdón de la francés, malos, ¿sí? Pero no, a ver, insisto, a ver, lo retomo y lo vinculo con algo que dijiste al principio. Es muy difícil conseguir gente que mida, que entienda que esto hay que medirlo. Vamos construyendo números en base a la información que vamos teniendo y en base a eso vamos limpiando el equipo de ventas, ¿no? Sí. Todavía estamos en números, no para Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, números que terminan siendo, si querés, malos. No creo que no terminan de ser malos. A ver, hay ventas, ¿no? Pero yo entiendo que deberían ser mejores. Sí, ese es mi, ojo, insisto, en mi caso particular y en concreto con números en concreto, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Es que tenés que tenerlo porque eh, hay un libro que recomiendo que se llama Predictable Revenue o Renta Predecible, que explica cómo funciona área comercial. Y justamente, nada, algo a buscar es que tu venta sea predecible, de alguna manera, como que vos ya ahora arranques, no sé, agarres un nuevo departamento, o una nueva zona, o un nuevo proyecto, que si es comparable con el anterior que tenés en tu embudo, ya tenés que saber cuánto tenés que meter ahí arriba para que se vendan los 30 departamentos que tenés. Ya tenés que saber que, bueno, si son 30 departamentos, vos tenés que, o sea, una tasa de conversión medio promedio que nosotros tenemos de este rubro para desarrollos es, creo que similar a la que dijiste vos, de 0,5 diría yo, eh, pero del lead hasta que se termina. Entonces vos ya sabés que si querés vender 30 son unos 6.000 leads te tienen que llegar. Eh, entonces, bueno, ¿cómo los empiezo a conseguir? Eh, pero ya te vas dando una idea. O sea, nosotros buscamos plantear, por ejemplo, plantearle al cliente una suerte de plan donde durante el mes se va viendo. Por ejemplo, bueno, o sea, mira, ahora tengo abierto para leer un caso, que era que quiere este mes vender 3 lotes en un barrio náutico que se llega con las lanchas, súper divino, zona de San Fernando, eh, que ya sabe que se tiene, te digo, como para de vuelta también sorprenderse, un 50% de cierre de las visitas. Pero hacen muy pocas visitas, cuesta mucho llegar a alguien ahí, pero cuando lo llevan, la gente le encanta, se fascina. Eh, entonces, ya sabés que tenés que, bueno, por lo menos tener 6 visitas y para eso tener lo que nosotros llamamos el lead calificado de la oportunidad, 40 por Ok. los datos que tenía de antes. Entonces, bueno, nosotros esta semana, por ejemplo, y su primera semana del mes, bueno, ¿cuántos de esas oportunidades vamos? 10, perfecto, si quedamos 40 en el mes, la primera semana debería llegar bien. El tema es que es un rubro donde vos el embudo ese completo y ver cómo te fue, lo ves a 90 o 120 días. Pero el que haya contactos calificados, vos lo ves inmediato. Cuando alguien ya te escribe y le diste el precio y te preguntó otra cosa, y le dijiste, te preguntó otra cosa, y esta persona, o sea, ya el precio debe estar dentro de su presupuesto, debe estar dentro de lo que busca. Bueno, ese ya tiene que llamarlo a un comercial que sea buen vendedor e intentar llevarlo a una reunión. Pero sí hay que ir midiendo, que vos decías, es importante medir, como esos indicadores que no son la venta, porque de vuelta, la venta no es ir a comprarte un alfajor, esto. Para la persona necesita todo tiempo de decisión, ir a ver varias cosas, pero sí nos damos cuenta si algo va a funcionar o no, si en el mismo mes llegan estos contactos
que le llamamos calificados, y si concretan las visitas. Que eso sí normalmente puede ser rápido, de que vayan una visita. Así que la visita que cierren se puede demorar un poco. Bien, bien. Franco, a ver, contame algo, a ver, que lo tocaste muy por arriba. ¿Qué recomendás para la persona que, nada, que hoy está, como dijiste, hace venta relacional o venta a través de inmobiliaria? Y dice, che, para, algo tengo que hacer, el camino que estoy siguiendo no está tan bueno, o creo que está cambiando. ¿Qué recomendás que larguen? Además de llamarte a vos, no digo, pero eh, para lanzarse, para empezar. Sí, sí. ¿Cómo empezar? A ver, los primeros pasos en que quizás ya lo tengas realizado es como para terminar, o sea, el último paso ya me adelanto, tiene que ser hacer alguna, animarte a invertir en campañas, en desarrollar este canal que es publicidad de Instagram, de Facebook. Principalmente puede ser publicidad de Google también, para generar contactos, para generar consultas que te lleguen por ahí. Ese puede ser el final, que puedes contratar a alguien que lo haga, puedes capacitarte para hacerlo vos de una manera correcta, o contratar a una consultoría, alguien que te acompañe y que lo vayas haciendo. Pero el primer paso, capaz, si todavía estás lejos de eso, es que vas a necesitar, que muchos eso los traba, generar el contenido y que después luego va a terminar en esa campaña. O sea, hoy en día lo que más resultado, y tal vez parece una obviedad, pero hay excepciones donde no lo es, donde otra cosa que es más lo que vos decís, contraintuitivo, que es poner una plaquita más comercial termina funcionando mejor, pero en líneas generales el hacer videos con una persona hablando, contando, mostrando el lugar, si es que hay lugar ya que se pueda ver, eh, es lo que atrae y acerca y genera más consultas. Así que podés empezar a hacer ese tipo de material, eh, a generar cualquier. Yo en breve voy a estar dando una charla que si me siguen por ahí se pueden enterar, donde voy a explicar cómo hacer una charla en un evento que justo es para el rubro inmobiliario, que se llama Nexo, que ya vamos a escuchar hablar de eso, lo voy a estar promocionando mejor, donde voy a hablar de cómo pasar de pronto del arquitecto que tiene un plano de una fachada, a que con una herramienta de IA, transformar eso en renders. ¿Entendés? O esos renders que tenés, con otra herramienta y con inteligencia artificial, transformarla en una animación de ese render con la persona entrando al edificio, cosas que Device te sirven 2 después, disconnected. Device que te sirven 1 para. disconnected. Ahí tenemos. ¿Me escuchás todavía? No te estoy escuchando, un segundo, estabas hablando de Nexo. Device 2 connected. ¿Ahora? ¿Sí? Device 1 connected. A ver, ahora si me ¿Hola? escuchás. Te ¿Hola? escucho. Sí, Sí, te perfecto. escucho. Perfecto. Sí, sí. O sea, estaba hablando de algunas alternativas que tenemos para generar con inteligencia artificial materiales que después nos sirvan para la venta, como renders, que puedo a partir de planos o dibujos generar esos renders. Como que no hay limitación para hoy en día generar eso con lo que después salir a hacer campaña. Eh, Pequeños tips para que se autodidacte y lo quiera empezar a hacer por su cuenta. Creo que lo hablábamos antes, es ser como muy específico y muy claro y como dirigirse bien a su público en cualquier mensaje que ponga en un anuncio. Es decir, tal vez si vos apuntás a un público de alto poder adquisitivo y usas una foto de un edificio, de un render, bueno, en el frente de ese edificio, como si fuera en el garage, vos vas a poner un auto, un vehículo de una categoría que tenga ese público. Vas a poner tal vez un Mercedes-Benz o un Toyota 0 kilómetro y no un auto del 93. Eh, porque todo ese tipo de cuestiones son las que hoy o sea, apuntás a familia, vas a poner una foto de una familia, o un video con una familia en ese barrio que estás promocionando. Porque hoy el algoritmo de Meta, por ejemplo, entiende muy bien
a quién mostrarle cada mensaje, cada contenido, según lo que pones en él. Entonces yo tengo que, de manera automática, ya como entrenado está evolucionando hacia eso, con lo cual, si yo pongo mi público objetivo en el anuncio, o si pongo claramente también escrito en los textos el precio, la zona, voy a dar mucho mejor con el público que busco. Entonces, y veo que que no nos funciona cuando la gente no es tan específica y tan clara. Como, no sé, en lugar, por ejemplo, en lugar de vivir la experiencia de un lugar soñado en donde tu familia, no, vendo terrenos en Monte Grande, ¿entendés? Terrenos de 300 metros en Monte Grande, corto y al pie. Eh, Porque eso es lo que va a leer el algoritmo y cualquiera que esté consultando a otro por un terreno, que haya buscado terrenos, tu anuncio le va a aparecer. O si no se entiende de qué es, no va a segmentarse bien. Ese capaz es un tip que, que les bueno. dejo y empezar de menos a más y tener paciencia. Pues como te dije, nos ha pasado que alguien un mes dice, yo no vendí ningún departamento en este primer mes y como, yo nunca te prometí que ibas a vender un departamento. O sea, vos sabés que son cosas que tardan y llegó algún que otro contacto que sí era bueno, pero bueno, estaban como con una expectativa de otros tiempos y la persona no quiso seguir invirtiendo. Que es más importante ir de a poquito, cuando vaya viendo que resulta, ir acelerando que de una gastar todas las naves en un mes, 2 meses. Bueno, bien. Franco, yo te agradezco el tiempo, la verdad para mí un placer aprender un montón de cosas que nada, como te decía al principio, yo vengo muy del, te ayudo a pegar ladrillos, pero el emprendimiento es mucho más que el hacer el producto, ¿no? Sí, sí, La verdad, yo sí, te sí, sí. agradezco todo el tiempo que te tomaste para contarnos cómo funciona el marketing digital. Y nada, si querés contarnos Un gusto. dónde te pueden encontrar para Vale. compartirte. Perfecto, sí. Nos encuentran en redes sociales, en Google como Agencia Ladder, con una D, o a mí con mi nombre, me googlean y llegan fácil a mi LinkedIn, a mi Instagram profesional, en donde difundo de manera gratuita y comparto todo esto que acá estamos charlando. Cuestiones también sobre qué no funciona, qué no funciona. Así que ahí lo ven acá en pantalla el nombre de la agencia. Y si no, me buscan, conectan conmigo, que siempre estoy compartiendo cosas de este tema. Dale, Franco, te agradezco Ha sido un infinitamente placer. por tu tiempo. Gracias por la invitación y nos estamos viendo.